Bueno, gracias Poli, gracias Andrés. Y bueno, vamos a seguir arrancando. Bueno, ante todo, bueno, quiero agradecer al Colegio de Kinesiólogos de la Provincia de Buenos Aires ante todo por invitarme a participar. También felicitarlos por esta línea de forma y de charlas abiertas, académicas para todos los kinesiólogos, sobre todo en este momento tan particular. Les quiero desear un feliz día, ¿no? Hoy 13 del 4. Y también avisarles a los que se tengan que ir antes de la charla, no se preocupen, que va a quedar grabada esta clase, así que después la pueden visualizar a partir por el colegio. ¿Sí? Bueno, vamos a arrancar con esta charla que trata sobre cómo abordar un artículo científico y después cómo llevarlo a la práctica, ¿no? Siempre uno está como muy encerrado a la parte de lectura crítica del artículo científico, que no es la que vamos a abordar hoy, la lectura crítica, sino es qué puntos yo considero muchas veces los puntos esenciales de un artículo científico para tomarlo y después llevarlo a lo que es el paciente, ¿sí? Entonces, eso es el objetivo de esta clase. Voy a hacer una breve introducción sobre cómo las partecitas de un paper que también ayudan a ordenarse un poco. Después vamos a hacer un jueguito breve con una plataforma que están todos invitados a participar en unas preguntitas de verdaderos y falsos. Y después vamos a abordar esto de la aplicación de la evidencia a la práctica kinésica. Bien, a modo introductorio, ¿por qué leer artículos científicos? Y este título no quiere decir que el resto de la literatura no sirva, sino simplemente yo quiero remarcar los puntos interesantes que te brinda, que te aporta la lectura científica. Uno de los primeros puntos es la actualización, ¿sí? Y esto es para mí el punto más importante. Nosotros tenemos un compromiso que es darle lo mejor, brindarle el mejor tratamiento a nuestros pacientes. Por lo tanto, es nuestro deber estar actualizados y poder brindarles a ellos el mejor tratamiento disponible, ¿sí? Por lo tanto, es muy importante estar actualizados y es algo es un clic que uno tiene que dar de esto de lo que se llama el Life Learning, Life sería, que es la educación continua, ¿sí? Durante toda la vida uno tiene que estar actualizado todo el tiempo, porque uno, sobre todo en salud y sobre todo también en kinesiología, que todo el tiempo aparecen nuevos tratamientos, hay más descubrimientos, nuevas terapias, y por eso uno tiene que estar siempre actualizado. Esto se va a reflejar en el paciente, esto se va a reflejar en los tiempos, en no perder el tiempo tanto nosotros como el paciente, en costos, en reingresos. O sea, hay mucha evidencia, que no era el objetivo de esta clase, de mostrar por qué sirve la práctica basada en la evidencia. Otro punto importante que ofrece un artículo científico es la calidad, ¿sí? Para los que no saben, un artículo científico, antes de estar en una revista, antes de ser publicado, pasa por un proceso que se llama peer review, que es el revisores por pares, donde por lo menos dos revisores, desconociendo quiénes son los autores de dicho trabajo, lo evalúan y definen si lo aprueban, si lo desaprueban, sugieren cambios. Por lo tanto, un trabajo que nosotros leemos no llegó directamente desde las manos del autor a nuestra lectura. Pasó por un proceso muy exhaustivo de evaluación, de revisión, de correcciones, por lo tanto ya llega con un nivel de óptima calidad. Otro punto también interesante de los artículos científicos es que te da la posibilidad de poder replicarlo, ¿sí? Generalmente hay una sección que se llama materiales y métodos, donde los autores detallan y deben detallar y deben transparentar todos los procedimientos que hicieron para dicho tratamiento que tal vez ofrezcan en su trabajo. Por lo tanto, es importante y es interesante esto de poder llevar automáticamente, con la simple lectura de la parte de materiales y métodos, si es que está bien detallada,
a la práctica kinésica inmediata, ¿sí? Y otro punto también importante es que leer artículos fomenta y desarrolla el pensamiento crítico. Uno aprende a investigar leyendo artículos científicos y también uno descubre ideas para investigar leyendo artículos científicos. Yo he robado, admito, un montón de ideas simplemente leyendo en las discusiones donde los autores generalmente en esa sección sugieren cómo seguir los lineamientos de la investigación que realizaron y donde uno puede tomar ideas para investigarlas, ¿sí? Pero bueno, no es todo lindo, ¿sí? Siempre hay tal lado oscuro de la lectura científica, y es que no es fácil, ¿sí? No es fácil por lo menos cuando uno arranca. Yo recuerdo que mi primer artículo científico lo agarré pensando que lo iba a leer en 5 estaciones de subte y terminé leyéndolo como en una semana. Y esto no es raro, por eso se los quería mostrar, les quería mostrar este trabajo de Hubbard, donde encuestaron en una universidad de biología del Reino Unido a diferentes estudiantes y profesores de ahí. Y fíjense que leer un artículo puede ser inicialmente frustrante e intimidante. Es más, fíjense, esto azul, ¿sí? Es el porcentaje de los que creen que no es fácil, en segundo año, en tercer año, en los doctores, postdoctorales y los académicos, que serían los docentes investigadores. Fíjense, obviamente, que a mayor tal vez experiencia, uno no le resulta tan difícil, ¿no? Al principio hay un gran porcentaje de los que creen en segundo año que es frustrante, pero a medida que va creciendo, bueno, los niveles académicos, y uno asume que es también la experiencia en la lectura, estos porcentajes no son tan marcados. Y como le dije anteriormente, todos o la mayoría, lo que está en azul vendría a ser lo que están de acuerdo y muy de acuerdo con respecto a este enunciado. La mayoría está de acuerdo, ¿sí?, con respecto a que la lectura científica fomenta el entrenamiento científico, ¿no? Otro dato también interesante de este mismo trabajo es que cuáles son las partes más fáciles o las secciones más fáciles para leer. En este trabajo reportaron, la mayoría reportó, fíjense que esto es segundo año, tercer año, los doctores, los que hicieron doctorado y los académicos, fíjense que para todos ellos, más o menos el abstract y la introducción son las partes más fáciles de leer, y después vienen las otras, ¿no?, que son la discusión, para después las más difíciles son los resultados, las figuras y tablas, y los métodos, que a veces es lo más complicado, sobre todo porque allí se encuentra el análisis estadístico, tal vez. Pero fíjense esta relación lineal, que a mayor experiencia, o a medida que el estadio de la carrera aumentaba, ¿sí?, esto fue creciendo, y por ejemplo para los académicos ya no hay diferencias en la sección. Esto implica que es simplemente práctica, ¿no? Esto de leer y de aprender a leer artículos científicos es simplemente sentarse. Obviamente en la primera lectura nos va a costar muchísimo, pero uno, a medida que va chocándose con los artículos, se va a encontrar con que cada vez le resultan más fáciles. Es más, hay un trabajo que no lo presenté acá en esta presentación, pero que mostraba que en 5 años había aumentado muchísimo la lectura de los artículos científicos, pero no así el tiempo destinado a la lectura. Eso también se discutía como que podría haber sido porque la experiencia hace que uno lo lea más rápido. Otro punto importante para leer literatura científica es el idioma, ¿sí? Esto es algo muy conocido por nosotros, lo de la barrera idiomática del inglés. Es más, nosotros hicimos una encuesta desde la Cátedra de Metodología de la Investigación de la Universidad de La Matanza, que era sobre otra cosa, pero una de esas preguntas que hicimos fue si consideraba que el idioma de publicación era una barrera para leer, para la lectura crítica, ¿no?, para la lectura de artículos científicos. Y fíjense que 304 de 458 pacientes, o sea, el 66%, reportaron que era una barrera. Sí, este es un punto muy importante, y la verdad que, bueno, es una crítica tal vez que yo siempre hago a las políticas universitarias, de que no se enseña inglés, ¿sí? No se enseña inglés
y cuando se enseña inglés, no se enseña inglés técnico. No puedo creer todavía hoy que no haya una materia de inglés técnico en todas las universidades. Es algo que se debería trabajar. Porque la verdad es así, ¿no? PubMed es la base de datos más importante o la que más uno va a buscar artículos científicos. Hay 30 millones de referencias, de las cuales solamente 350.000 están en idioma español. Entonces, si uno quiere fomentar la práctica basada en la evidencia, donde uno de esos puntos de la práctica basada en la evidencia es la lectura científica, uno tiene que lamentablemente ir a recurrir a literatura en inglés, simplemente porque la mayor cantidad de información y la mayor cantidad de artículos están en inglés. Otro punto también, como una dificultad, es la búsqueda. Si uno no sabe lo que quiere buscar, nunca va a encontrar lo que quiere leer. Por lo tanto, es importante también el tópico que es búsqueda de literatura científica. Es otra rama, también otro punto también importante en lo que es la práctica basada en la evidencia. Esta es una encuesta que yo hice hace unos días a alumnos de una especialidad de kinesiología, y fíjense que de 17, o el promedio de autopercepción con respecto a si sabían o no buscar artículos científicos, era del 4,2. ¿Sí? Piensen que ya son kinesiólogos, están iniciando una especialidad, y tienen del 0 al 10 un promedio de 4,2 de autopercepción de cuánto saben buscar artículos científicos. Esto me parece que es un tópico que se debería abordar fuertemente en las currículas universitarias. Creo que me parece que la búsqueda de artículos científicos debería ser uno de los puntos más fuertes que se deberían dar. Yo creo que en todas las materias deberían fomentar la búsqueda de artículos científicos. Bien, vamos a abordar un poquito la estructura de un artículo científico, porque si bien el tópico de la reunión esta es cómo llevarlo de la lectura a la práctica kinésica, creo que lo más importante y la forma más eficaz para aprenderlo es también interiorizarse qué contiene cada parte, ¿sí? Sobre todo para la lectura inicial de un artículo científico. Por ejemplo, un artículo científico siempre va a tener un título, ¿sí? Este título es un resumen sobre el tema que se quiere tratar, tiene que ser atractivo para el que lo lee. A veces se sugiere que esté el diseño metodológico, como en este caso que hice serie de casos, que es el diseño metodológico de este estudio. Y es importante que tenga palabras claves. Y esas palabras claves, porque a veces en las búsquedas uno busca solamente por palabras clave que están en los títulos, entonces es importante que las palabras clave estén en los títulos de los trabajos, ¿sí? Otra parte que sigue al título es el abstract. El abstract es el resumen del artículo, te da un pantallazo general de qué se trata. Uno puede usarlo como para saber si va a continuar leyendo el artículo o si va a ir a buscar otro trabajo. Presenta generalmente casi la misma estructura del paper, ¿sí? Aunque no es así en todas las revistas. Cada revista científica tiene tal vez su formato de resumen. Este es el formato que tiene la JRPT, que es el objetivo, materiales y métodos, resultados y conclusión. Y más o menos tienen entre 150 y 350 palabras. Siempre sugiero, cuando me preguntan cómo escribir el abstract, siempre sugiero que lo escriban con la menor cantidad de palabras. Siempre sugiero que lo pongan 250 palabras, porque después llegan a una revista que les pide menos palabras, es mucho más difícil sacar palabras que después agregar. Pero bueno, básicamente este es el formato, este es un formato más estructurado, pero pueden haber en otros artículos otro más narrado, sin títulos y más informal. Bueno, ya estuvimos en el título y en el abstract, ¿sí? A ver, quiero ver si me preguntaron algo. Después les paso la data, ¿sí? Después, al final de la clase, de la charla, me preguntan todo y contestamos todo lo que quieran saber. Es más, si quieren me pueden ir dejando preguntas en el chat y al final las contestamos todas. Bueno, básicamente esta podría hacerse la estructura del cuerpo, ¿no? de un artículo científico. Está la introducción, metodología, resultados y después la discusión para finalmente terminar con la conclusión.
obviamente abajo de eso van a estar las referencias. Pero fíjense que tiene esta estructura, ¿no? Que es simétrica, con que se invierte, o sea, tiene un embudo en la introducción que después se invierte en la discusión y conclusión, y eso tiene una explicación que lo vamos a ver un poquito más en profundo. Empecemos por la introducción. Esa forma de embudo no fue azarosa, sino que simplemente indica que la introducción se tiene que empezar desde un punto de vista general hasta ir a lo más específico, ¿sí? O sea, se plantea desde lo que se sabe hasta lo que no se sabe para terminar en el objetivo de investigación. Aproximadamente yo siempre sugiero escribirla en 600 palabras, porque es más o menos una carilla. Piensen que los artículos en las revistas científicas más o menos manejan un máximo permitido de 3.000, 3.500 palabras, por lo tanto yo siempre sugiero no excederse de 600, 700, ¿no? Porque si no, no les quedan palabras para el resto del artículo. Vamos a ver un poquito de qué se trata la estructura, ¿sí? de la introducción. Ese embudo, ¿sí? Se compone de un párrafo de apertura, para después seguir con la revisión de la literatura, llegar a lo que no se sabe, al vacío de investigación, y que también es el puente para justificar el trabajo, y finalmente plantear el objetivo. Si el objetivo siempre va al final de la introducción. Por ejemplo, veamos este párrafo de apertura, este trabajo. Fíjense que empiezan introduciendo al tópico de investigación que se está abordando en el paper, empiezan hablando sobre datos epidemiológicos de las enfermedades respiratorias, algunas cuestiones relacionadas a la IRAP, ¿sí? A las infecciones respiratorias agudas bajas, al tratamiento de ellas, definen qué es el CAFO, ¿sí? La cámara nasal de alto flujo, y los beneficios de ella, ¿sí? Es un resumen, más o menos. Siempre también sugiero no irse por las nubes, sino centrarse siempre en el tópico que se está investigando. Por lo tanto, el tópico acá sería CAFO, ¿no? En la insuficiencia respiratoria aguda baja. Luego uno plantea lo que es la revisión de la literatura en la introducción. Empieza comentando un poco qué se sabe de eso que se quiere abordar en la investigación que está realizando. O sea, cuál es el estado de arte de la literatura científica respecto al tópico que se está investigando. Fíjense que acá empiezan a aparecer las citas, las referencias de los trabajos que han estudiado cuestiones similares a las que se están abordando en el artículo de investigación. Luego viene el puente. Este es el puente, lo llamo el gap, que es el puente hacia el objetivo. Si antes de llegar al objetivo uno tiene que justificar el trabajo. Acá plantean los autores que, si bien es conocida el uso del CAFO en bronquiolitis, no se ha estudiado tal vez en otros ámbitos, ¿no? Como la neumonía, y también en hospitales, tal vez, ¿no? En sala de internación. Y bueno, esto que hablan sobre que fuera de las unidades críticas es poca la información, y que tampoco en Argentina han encontrado trabajos publicados. Por lo tanto, esa es la justificación, es la falta de conocimiento que van a justificar a plantear el objetivo, ¿sí? Este sería el puente para llegar a lo siguiente, que es el objetivo de investigación, que dice, por lo tanto, a eso que recién remarcaron como falta de conocimiento, el objetivo del presente trabajo es describir las características y evolución de los niños que requirieron terapia de CAFO para el tratamiento de IRAP en la Sala Internacional de Pediatría de un Hospital General de Agudos, ¿sí? Básicamente, entonces, la introducción se compone de esas 4 partecitas. Eso no es un gol estándar, ¿no? Cada autor tiene la libertad de escribir como quiera, ¿sí? Pero sí, siempre el objetivo al final de la introducción, y van a ver que esta estructura se respeta en muchos artículos que ustedes van a leer o que han leído. Luego viene la parte de la metodología, ¿sí? Esta parte de la metodología es importante porque me tiene que dar a mí toda la información para primero evaluar la validez del trabajo, si se hizo bien, si tiene algunas debilidades, si se midieron bien las cosas, si los procedimientos estuvieron bien detallados. Y también es importante que en esta sección el autor dé con lujo de detalles toda la información para que yo lo pueda leer el trabajo y lo pueda replicar. Por lo tanto, si ellos reportan el uso de la cámara de alto flujo, bueno, me tienen que dar todas las indicaciones o toda la información requerida para que yo pueda replicar el trabajo y así obtener resultados similares a los que tuvieron ellos.
van a ver que en materiales y métodos hay un montón de partecitas que tienen que estar incluidas, desde el diseño metodológico, desde la población, desde dónde se hizo, en qué franja de tiempo se hizo el trabajo, cómo se reclutaron los pacientes, cuáles fueron los criterios que decidieron que tenían que tener los pacientes para ser incluidos en esa muestra, y cuáles son los criterios que, aún teniendo los criterios de inclusión, yo los dejaba fuera. Esos son los criterios de exclusión. Son los criterios que, aún teniendo los criterios de inclusión, uno por alguna cuestión los deja fuera del trabajo. Después viene la parte de variables, ¿sí? Donde se tienen que detallar y definir las variables. Esto de definir las variables consiste en hacerlas medibles, ¿sí? Uno tiene que definir las variables de cómo se midieron para cuantificarlas. Después puede haber una parte de procedimientos e intervenciones. Después consideraciones éticas, donde tal vez esto puede estar también un poco más arriba, pero son cuestiones relacionadas tanto al consentimiento informado, en caso de que haya una intervención y se estén estudiando humanos, y también consideraciones relacionadas a la protección y al resguardo de los datos filiatorios de los pacientes, ¿no? Y finalmente, al final de materiales y métodos, uno va a encontrar con el análisis estadístico. Que el análisis estadístico, la verdad, es para mí lo menos importante. Yo hago estadística, pero digo, es lo menos importante en lo que respecta a la literatura, la lectura crítica. Creo que uno tiene que poner más énfasis en aprender más metodología que aprender más estadística. Bien, sigamos con respecto a este trabajo, ¿sí? Veamos cómo se distribuyó la parte de materiales y métodos. Fíjense, como les dije, el diseño del estudio, se realizó un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo, de tipo serie de casos. Cuál fue la población, en dónde se hizo, en qué fechas, ¿sí? Esto es lo mismo que les dije recién, y que el trabajo fue aprobado por el Comité de Ética e Investigación de la institución. Luego aparecen los criterios de inclusión y exclusión dentro del título sujetos o participantes. Esto de estructurarlo en títulos, a mí me encanta, ¿sí? Porque me ordena un poco en la lectura, pero no es mandatorio, ¿sí? Puede estar narrado todo directamente. Luego los autores reportan cómo se fueron recolectando los datos, las variables, para luego definir cuestiones consideradas al consentimiento informado, ¿sí? Como que debido al carácter retrospectivo no se requirió el consentimiento informado, pero aún así se preservó los datos filiatorios codificando los datos y no reportando los nombres. Fíjense que acá en este tipo, no quiere decir que yo antes les puse un listado de un montón de cosas, no quiere decir que tienen que estar todas, ¿no? Pero sí la mayoría. Luego llegamos a la parte de resultados. En los resultados es la parte que más ven los revisores, es la sección más importante, pero es para mí la más aburrida, y es la más corta, por suerte. Es aburrida, pero es corta. Acá es importantísimo que el autor reporte con un lenguaje neutral, ¿sí? No puede emitir juicio de opinión respecto a lo que encontró, sino que tiene que reportar la literatura tal como la encontró, los resultados tal como los encontró, y que el lector es el que tiene que interpretar los resultados y considerar y hacer su juicio propio. Esto es muy importante, y a veces este es un grave error cuando uno empieza a escribir artículos científicos, es que uno empieza a ejercer una opinión personal dentro de este apartado. Es importante saber que los resultados se pueden reportar de tres formas, ¿sí? Ya sea de forma escrita, en forma de tablas y en forma de figuras. Es importante también saber que hay que evitar ser redundante, es decir, yo no tengo que escribir todo lo que ya está reportado en tablas. Obviamente, a veces algunas cosas se repiten, pero uno tiene que tratar de no ser redundante y repetitivo. Uno debería dejar tal vez las figuras para mostrar algo, lo más importante del trabajo, o alguna relación que tal vez sea mejor visualizarla en vez de leerla. Bien, ¿qué opciones hay para la presentación de los resultados? Sí, hay diferentes opciones, se puede ir en un orden cronológico, agrupando por el tópico o el experimento que se realice, de lo general a lo específico, o de lo más importante a lo menos importante. Yo la verdad escribo siempre
yendo de lo general a lo específico. Y es lo que habitualmente también encuentro en los artículos científicos. Volvamos al mismo trabajo. Fíjense que empiezan reportando un total de 322 sujetos ingresaron, empiezan reportando las características de los pacientes, ¿sí? Acá reportando la tabla 1, o sea, primero cuántos pacientes se incluyeron en el periodo estudiado. Después ya empiezan un párrafo aparte con respecto a la tabla 1, que la tabla 1 es la tabla donde se reportan las características de los pacientes, ¿sí? Las características basales, sexo, edad, qué comorbilidades tenían, etc. Después ya pasan a otra tabla, ¿sí? A la tabla 2, donde con respecto a la evolución, esto podría ser la variable más importante, que es la evolución de las variables clínicas en los pacientes, y después van a ver que se encuentran con otras 3 figuras más. Pero fíjense que empiezan hablando de algo muy general, ¿sí? De cuántos pacientes se incluyeron, para después empezar con las características demográficas y después ir cada vez un poquito más fino, ¿sí? Y finalmente, sí, nos encontramos con lo que es la discusión y la conclusión. Acá están juntas, pero generalmente uno las va a encontrar separadas. Vamos a empezar primero con la discusión. La discusión, básicamente, esto no es un gol estándar, sino es una sugerencia mía de que, como yo generalmente escribo, y siempre invito a escribir de esta forma, uno siempre empieza la discusión. Para mí la discusión es la parte más agradable. Es más, yo generalmente si tengo que elegir una sola sección para leer en un paper, voy directamente a la discusión y miro las tablas nada más. Uno empieza la discusión reportando con un lenguaje informal, ¿sí? Los hallazgos principales del estudio. Es importante saber que en la discusión, acá sí el autor puede poner su juicio personal, ¿sí? Sus conclusiones, sus teorías, sus pensamientos. Por lo tanto, ya es una parte donde el lenguaje ya deja de ser tan neutral, sino que es un poquito más tendencioso. Pero también es importante saber que en esta parte la forma de escribir es más informal, se evita la jerga estadística, se tratan de evitar los números. Todos los números estadísticos, pueden haber algún valor, un porcentaje, un número, pero uno se trata de evitar palabras como media, mediana, rango intercuartílico, esos puntos más estadísticos se dejan en la introducción, sino acá uno generaliza y reporta y escribe para el lector, tiene que ser más cuentito. Por lo tanto, se podría estructurar en una primera parte donde el autor describe los hallazgos principales del estudio, en 1 o 2 renglones describe qué encontró, y después van a ver a contrastar con la literatura. ¿Qué quiere decir esto? Va a empezar a agarrar artículos científicos similares y contrastar los resultados que él obtuvo con los que reportan en otros trabajos. ¿Sí? Y pueden haber 2 opciones, o te encontrás con valores similares, ¿sí? O a veces te encontrás con valores diferentes. En caso de que sean valores diferentes o resultados diferentes, el autor debería dar una posible explicación a por qué sus resultados son diferentes a los de ese trabajo. Bien, luego de esto llegamos a las limitaciones y fortalezas del estudio, ¿sí? Acá es importante no esconderse nada, siempre yo aclaro, acá es mejor abrir el paraguas y no que te encuentren una limitación. Si un revisor te encuentra una limitación del trabajo que vos no la explicitaste, ya pierde totalmente la transferencia y uno ya empieza a leerlo con duda. Pero así con las limitaciones también es importante reportar las fortalezas, ¿no? Del estudio, no siempre quedarse con las limitaciones. Yo siempre trato de empezar con las limitaciones, o sea, tirarle basura a mi trabajo para después remontarlo y terminar con un nivel más optimista. Después de las fortalezas, ya se plantean en 2 o 3, 4 últimas oraciones de la discusión, sugerencias para continuar la línea de investigación, y acá donde uno chupa ideas, ¿sí? Acá uno está, si quiere hacer investigación en algún tópico, está buena esta parte para aprender y robar tal vez alguna sugerencia para estudiar. Y esto es importante, una última partecita de la discusión debería transmitir cómo lleva uno del resultado, ¿sí? a la práctica, ¿no? Qué implicancia clínica, qué relevancia clínica tienen los resultados de ese trabajo, el autor los debería transmitir en algo más práctico. Fíjense que acá en esta discusión
Fíjense que reportan, este estudio muestra por primera vez las características y evolución de los sujetos pediátricos con UNIRAP que requirieron CAFO. ¿Sí? Tal vez acá hubiese estado interesante algún resultado, ¿no? Simplemente describen como cuál fue el objetivo del trabajo, pero no algún resultado que encontraron ellos. Después viene la parte donde plantean el contraste con la literatura, y acá es donde cada puntito, cada resultado, los autores pueden empezar a contrastarlo y ponerlo en contexto con la literatura ya publicada. Pues, como le dije, puede haber situaciones donde se coinciden, ¿sí? Por ejemplo, acá, este trabajo coincide con lo de Caballero, Crops y Mayfield, y reportan que en este sentido las características de nuestra muestra, o sea, los pacientes eran similares a los reportados por otros autores, pero también puede pasar que uno no tenga evidencia también, o sea, no encuentre nada para contrastar. En ese caso, uno tal vez tendría que reportar que no se han encontrado estudios que reporten el promedio de días como acá, como reportan los autores, o también puede pasar que encuentra algo totalmente diferente. Entonces, en ese caso, si mi resultado de mi investigación es totalmente opuesta a la que está en la literatura, uno debería justificar con alguna teoría, ¿sí? Siempre en condicional, en la discusión siempre se habla condicionalmente, una posible explicación a esto podría ser que una cosa o la otra, pero nunca establecer que es por esto, ¿no? Pues son simplemente teorías. Como le dije, después del contraste de la literatura, que el contraste, como vieron, es la parte tal vez más larga, después de eso vienen las limitaciones, ¿no? Este trabajo presenta con limitaciones y los autores empiezan a abrir el paraguas, ¿no? En primer lugar tanto, en segundo lugar tanto, en tercer lugar tanto, finalmente tanto, ¿sí? Acá, como les dije, es importante abrir el paraguas, ¿sí? Esta es una sugerencia, no se lo olviden, no se quieran esconder nada porque le va a jugar en contra. Y finalmente, uno podría concluir la lectura con tal vez la propuesta para futuros trabajos como este, que plantean los autores que un seguimiento que comprenda varias temporadas de epidemia respiratoria con mayor número de sujetos y un análisis en las distintas épocas del año, sumado a modificaciones en el abordaje propuesto, permitirá en futuras investigaciones el análisis de nuevos resultados, ¿sí? Como siempre termina como redondo, ¿no? Con un párrafo que redondea un poco la idea. Finalmente, llegamos a la conclusión, que la conclusión es muy importante, que tiene que responder al objetivo, ¿sí? Con los principales resultados del trabajo. También se puede agregar una implicancia clínica o una propuesta práctica y también unas sugerencias para futuras investigaciones. Tal vez, si ya se marcó las futuras investigaciones en la parte de la discusión, uno podría evitar este párrafo acá para no ser repetitivo. Entonces, fíjense este trabajo que concluye que brinda una descripción de las características demográficas y la evolución de niños que requirieron terapia de CAFO para el tratamiento de una infección respiratoria aguda baja, siendo los primeros resultados encontrados en la sala de internación pediátrica de un hospital general de agudos, de Cava. Mi pregunta es, ¿responde esta conclusión al objetivo? El objetivo era el que está abajo, ¿no? Describir las características y evolución de estos niños. ¿Qué opinan? Para mí, ni, ¿sí? O sea, la verdad que no, más no que sí. Quedó hermosa la conclusión, pero es como que están repitiendo el objetivo, ¿sí? No me están respondiendo al objetivo. Yo acá hubiese sugerido tal vez poner algún dato de, no sé, por lo menos cómo evolucionaron los niños, cuántos requirieron ventilación mecánica, cuántos se murieron o no, pero algún dato más del resultado para redondear un poco y para responder efectivamente al objetivo de investigación. Finalmente a esto llegamos a las referencias, ¿sí? Las referencias se escriben, la mayoría de las revistas actualmente sugieren escribirlas según los criterios del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas. Esto es muy importante y es como que es la principal fuente no de rechazo, pero que como que te lo devuelven para que lo corrijas y lo corrijas en las revistas. Y yo creo que uno llega a las referencias siempre un poco cansado.
Por eso siempre sugiero empezar a escribirlas bien desde que uno empieza a escribir el paper, porque si no, no es interminable. Pero fíjense, bueno, esta sería la estructura, se ponen el apellido con las iniciales, sin puntos, ¿no? Las iniciales del autor, separados con coma y espacios de todos los autores. Generalmente se dice que cuando son más de 6 autores, se pone et al o equals, y otros colaboradores. En algunas excepciones se hacen menos, ¿sí? Y en otras situaciones se hacen más. Eso también depende mucho de la revista. Pero en general se sugiere poner 6 autores, y si son más de 6 autores, se pone et al. Pero hay una excepción a esa regla, que si son 7 nada más, se ponen los 7. Luego viene el título del trabajo, después viene la revista, el año, el volumen, ¿sí? Y el rango de páginas donde se publicó, ¿sí? Muy bien. Bueno, los voy a invitar ahora a participar de un juego. ¿En qué consiste? Van a entrar a kahoot.it, ¿sí? Y vamos a ver unas preguntas que son de opción verdadero y falso. Ustedes las preguntas las van a ver en la computadora, pero tendrán que responder desde el celular, ¿sí? Por lo tanto, los que están con celular nada más los veo complicados, pero los que están con computadora mirando la clase, la charla, agarren el celular y entren desde el celular a esta dirección, ¿sí? Bueno, van a entrar a kahoot.it, ¿sí? Y van a poner este código, ¿sí? Esta musiquita es muy adictiva. Bueno, les voy mientras contando un poco de qué se trata el juego. Ustedes van en la pantalla, ¿sí? En la pantalla de la computadora que están viendo ahora, ustedes van a ver la pregunta, ¿sí? Y van a tener una opción de verdadero y falso, que la opción para responder la van a hacer desde el celular, ¿sí? Ustedes van a responder verdadero o falso desde el celular. Vamos a dar un minutito más hasta que se aplane la curva, como diría nuestro presidente. Bueno, vamos a arrancar. Esto es así. En el celular van a tener 2 colores, ¿sí? El rojo es falso y el azul, si mal no me equivoco, es verdadero. Tienen que responder eso en base a la pregunta
que ustedes van a encontrar, o el enunciado que van a encontrar en realidad en la pantalla. Bueno, esto es así. El puntaje es así. Obviamente va a haber un ganador. El premio se lo va a dar Coquiva, ¿no? Obviamente. Y consiste en responder acertadamente y también suman puntos por acertar lo más rápido posible. Y al final, obviamente, va a haber un podio de primero, segundo y tercer puesto. Bien, arrancamos, ¿eh? La justificación del estudio se encuentra al comienzo de la sección Introducción. ¿Verdadero o falso? Muy bien. 34 pusieron que era falso y 19 que era verdadero. Bien, la respuesta correcta era el falso. ¿Por qué? Porque la justificación estaba casi al final. ¿Sí? Recuerden que la introducción empieza con un párrafo de apertura, después sigue con tal vez una revisión de la literatura, y después recién ahí viene la justificación del estudio y el objetivo. Bien, Mariano en primer lugar, con 945 puntos. No canten victoria los que van primeros, y ojo los que van últimos porque todo puede cambiar. Segunda pregunta, son 6 en total. El objetivo del estudio se encuentra en materiales y métodos. Bien, respondieron todos en esta, ¿eh? 47 falso, perfecto. ¿Por qué? Porque el objetivo, lo dije recién, está al final de la sección Introducción. En materiales y métodos el objetivo no está escrito, no lo van a encontrar nunca ahí. No debería estar. Seguimos, a ver, ¿cómo venimos con el podio? Bien Mariano, ya con 2000 puntos, mantiene el podio. Bien, sigamos. Tercera. Las características de los pacientes incluidos en el estudio se reportan en materiales y métodos. $45 dijo verdadero, 15 está falso. Esta pregunta era media capciosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque en materiales y métodos se reportan las características, no las características, son los criterios que tienen que tener los pacientes para ser incluidos, ¿sí? En los resultados ya se describen las características de los pacientes incluidos. O sea, una cosa es lo que tienen que tener los pacientes para ser incluidos y otra cosa es mi muestra o los que finalmente son incluidos, qué características tienen. Esa parte, como les mostré recién, está casi al principio de los resultados y siempre se reporta en la tabla 1. En la tabla 1, que es un gol estándar de todo trabajo de investigación, se titula generalmente características de los participantes o características basales de los participantes estudiados. Bien, sigamos. Ahí ya alguien me está puteando porque no está de acuerdo con eso. Ya vamos a ver. Florencia pasó, Mariano enojado se fue para atrás. Ojo con Flow que está subiendo mucho. Bien, 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 bien. Y bien, Florencia con 3000 puntos. Muy bien, se dio vuelta, se dio vuelta al score. Bien, sigamos. La sección resultados se debe escribir sin juicio de valor.
Vienen mejorando las respuestas acertadas. Exactamente, resultados, recuerden que es una parte, primero que era aburrida, ¿sí? Es lo que yo les dije. Segundo, que es la más corta, generalmente, de todas las secciones de un artículo. Y tercero, es que se tiene que reportar de forma neutral. No tiene que haber ningún juicio personal del autor, ¿sí? Sí, en la discusión el autor puede poner sus puntos de vista. Julie pasó a primer lugar con 4.286 puntos y nos vamos a la quinta pregunta. Las fortalezas y limitaciones del estudio se presentan en la sección discusión. Bien, 45 acertaron. Obviamente, recuerden que en la discusión estaba estructurada por, primero un párrafo con los principales hallazgos, después el contraste de mis resultados con los reportados en la literatura, después venían las limitaciones del trabajo, las fortalezas del trabajo, para finalmente terminar con las propuestas y la implicancia clínica del trabajo. Bien, como venimos, MC pasó al primer lugar, Julie pasó a segundo lugar, y queda la última, ¿eh? Vamos acá, ¿eh? Atentos. La sección conclusión debe responder al objetivo del estudio. Respondieron rápida esta. Muy bien. Bueno, si les quedó esto, me quedo muy feliz, ¿sí? Es muy importante y es un gran error, es un error muy común esto de leer la conclusión y que no responda al objetivo. Yo siempre cuando leo un paper, leo la conclusión y voy automáticamente a leer el objetivo, que ya les dije que estaba al final de la introducción, y me fijo, a ver, ¿está respondiendo? Pero a veces no está bien respondido. Vamos a ver el podio. ¿Sí? A ver. Tercer lugar, Anne. Segundo lugar, Julie. MC, muy bien, felicitaciones. Bueno, que está, hay un premio Chamigo ahí abajo de Flow, no me acuerdo quién. MC vas a tener que ir a pedir el premio al colegio, ¿sí? Muy bien. Bueno, vamos con la última parte, ¿sí? de esta charla. Unos tips para leer un artículo científico. Estas son, se podrían decir los Mauri tips en realidad. Es como un invento mío, es en base a mi poca experiencia en lectura en realidad, es cómo yo me acomodo para leer un artículo. Sobre todo, esto está bueno porque le sirve al que no lee, o sea, no tiene experiencia en lectura, lo ordena un poco de cómo orientarse para la lectura científica. Y el que ya sabe también lo ayuda también cuando tiene poco tiempo o tiene que leer rápido y dar un pantallazo y ver, bueno, qué voy a buscar en cada cosita, en cada parte de cada sección. Lo primero que yo hago es una ojeada, ¿sí? Una ojeada que pasa por título, palabras clave, para ver si son las palabras importantes que destacan el artículo de lo que yo estoy buscando. El abstract le puede dar un pantallazo. Yo igualmente el abstract no lo leo mucho, la verdad. Pero sí, estas 4 partes, sumado a la fecha, que la fecha, ¿por qué es importante? La fecha tal vez te da un poco la temporalidad de cuándo se hizo el trabajo, ¿sí? Fíjense que la fecha de publicación no es realmente, muchas veces pasa que el trabajo es retrospectivo, entonces capaz la fecha de publicación es hoy 2020, pero agarraron una base de datos de pacientes de 2015, ¿sí? Por lo tanto, tengan cuidado con eso porque los resultados van a estar en un contexto de ese espacio o punto temporal de 2015, con los métodos diagnósticos que se utilizaban, las técnicas de tratamiento que se utilizaban, etcétera, etcétera. Eso es importante, sobre todo para cuestiones de nuevas drogas, nuevos tratamientos, cuando uno agarra un trabajo muy desactualizado, tal vez cambiaron un montón las prácticas. Después de la ojeada rápida de eso, uno podría ir a buscar el objetivo,
Simplemente el objetivo es sencillo, va a estar al final de la introducción. En la última oración de la introducción, uno va a encontrar el objetivo. Y es lo único que uno tiene que leer de la introducción. O sea, chusmea el título, chusmea el abstract, chusmea la fecha, chusmea, ¿qué más dije? Las palabras clave, y ya automáticamente se va al final de la intro a ver cuál es el objetivo del trabajo. Después ver qué pacientes estudiaron. Y acá pueden irse a la primera parte de materiales y métodos, que generalmente se describe el diseño, que lo pueden obviar tal vez inicialmente, pero tal vez sí ver la población que se estudió. ¿Cuáles son los pacientes? ¿Cuáles son las características clínicas y demográficas de los pacientes que se incluyeron en el trabajo? Los criterios de inclusión, ¿sí? Pueden ir a mirar los criterios de inclusión simplemente para ver qué pacientes iban a incluir. En cuarto lugar, ¿sí? Los resultados, ¿sí? Y acá yo no leo el apartado de resultados, ¿sí? Estos, bueno, me pueden criticar o pueden estar totalmente en desacuerdo conmigo, es aceptable, pero yo es mi manera de cómo leo. Agarro directamente, voy a la oración de la discusión, donde la mayoría de las veces uno se respeta esa estructura que yo les dije, y siempre en la primera oración de la discusión ya encuentra en un lenguaje informal y práctico cuál fue el principal resultado, qué es lo que encontraron los autores. Después pueden ir a la conclusión, ¿sí? Para ver bien ese resultado formulado y ver si responde a esto al objetivo, como dije anteriormente. Y si quieren jugar un poco más, tablas y figuras. Yo leo tablas y figuras donde generalmente los autores reportan. Primero que está la tabla 1 con las características de los pacientes. Entonces ahí ya tengo, ya directamente puedo obviar esto de la población e ir directamente a la tabla 1 para conocer qué pacientes se incluyeron, y después a interpretar las tablas de los resultados y las figuras. Lleva práctica, ¿sí? Es un tópico que, como les dije en esa encuesta, es uno de los puntos más difíciles a aprender, pero es como todo, esto es un aprendizaje, es sentarse, es práctica, y es práctica, y es práctica. Y luego, bueno, ahí sí, nos gustó lo que leímos, nos gustó ese pantallazo, bueno, vamos a releer todo y vamos a interpretar. Leemos la justificación, a ver por qué hicieron este trabajo. Eso estaba antes del objetivo, o sea, casi al final de la introducción. Después nos podemos centrar en las figuras y tablas para sentarnos bien e interpretarlas bien. Puedo empezar a ir a mirar el materiales y métodos para ver la metodología, qué procedimientos se utilizaron, cómo midieron las variables, leer un poquito más de los métodos del trabajo. Yo me entusiasmo mucho y soy un fanático de las discusiones, es lo que más leo y es donde capaz me leo toda la discusión. Como les dije anteriormente, si tengo que elegir una sección, me quedo con la discusión. Y finalmente, lo que es releer tal vez la conclusión, ¿sí? Para confirmar que respondió al objetivo del trabajo. Muy bien, ahora, ¿cómo llevo la evidencia científica, cómo llevo los resultados de un paper a mi consultorio, a mi paciente, a mi hospital, a donde yo trabaje como kinesiólogo? Y acá voy a hacer una breve introducción a la medicina basada en la evidencia, que Sackel la definió como este empleo consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia actual en la toma de las decisiones con el paciente, ¿sí? La medicina basada en la evidencia se compone de tres pilares: de la mejor evidencia científica disponible, de la experiencia clínica de quien la aplica y de las preferencias del paciente. El gran problema y la gran crítica o la gran mal utilización de la práctica basada en la evidencia es que muchas veces nos centramos solamente en este componente, ¿sí? En solamente lo que es la mejor evidencia científica, y no es así. Tanto la experiencia de quien la aplica como las preferencias del paciente tienen que estar en la misma línea. La práctica basada en la evidencia se compone de 5 puntos, ¿no? Los 5 pasos. Yo primero estoy con un paciente, me despierta una duda, me despierta una pregunta, y digo, bueno, voy a buscar sobre eso. Entonces tendré que ir a buscar la evidencia para responder esa pregunta. Luego realizo la evaluación de la evidencia para después determinar la validez interna del trabajo, si estuvo bien realizado, si es válido, y después la utilidad y la aplicabilidad clínica. Para después, finalmente, implementar los resultados y evaluar los resultados de dicha evidencia en mi paciente.
en estas próximas filminas nos vamos a centrar en este punto, que es el tópico central de la charla de hoy, que era cómo implementamos los resultados de la evidencia en nuestra práctica clínica, nuestra práctica kinésica, es decir, la aplicabilidad clínica, ¿no? Entonces, ¿cómo aplicamos la evidencia? Básicamente hay dos puntos importantes. Uno es la validez externa y el otro son las preferencias del paciente. La validez externa básicamente se refiere a un montón de puntos que vamos a ir a ver, pero se refiere más o menos a si eso es extrapolable a mi situación, básicamente. Entonces, ¿cómo podemos evaluar si es extrapolable a mi situación? Empecemos. Uno es la característica de los pacientes si son similares. Es decir, los pacientes que se estudiaron o que se estudiaron en ese trabajo, ¿son similares esos pacientes a mi paciente que voy a aplicar este tratamiento, por ejemplo? ¿Y qué tienen que hacer? ¿Cómo hago yo? Yo lo que hago es, primero, ir a la parte de diseños para ver la población que se estudió. Por ejemplo, en este trabajo se estudiaron niños de 1,5 a 14 años de edad, admitidos en la terapia intensiva pediátrica, diagnóstico de, esto es asma severo, y solo excluyeron a niños menores de 18 años, ¿sí? Para excluir posiblemente bronquiolitis, ¿no? Y para ser más específico con el diagnóstico del asma severo. Pero bien, estas son las características que deberían tener los pacientes para ser incluidos en ese trabajo. Yo no puedo extrapolar esto directamente a mi paciente, sino que tengo que ir a mirar, bueno, está bien, estos eran los criterios de inclusión, pero finalmente, ¿a quiénes estudiaron? ¿Cuáles fueron los pacientes que estudiaron? Y para eso tengo que ir generalmente a la tabla 1. En la tabla 1 yo me voy a encontrar con las características de los pacientes. Acá me puedo fijar si la edad está en el rango de mi paciente, y fíjense que anteriormente decían que incluían de 1,5 a 14 años, pero no terminaron incluyendo ese rango de edades. Fíjense que incluyeron a niños más o menos de hasta 7 años, por ejemplo, ¿no? En este grupo. Acá se comparaba carga de alto flujo versus BNI en el asma severa. Pero fíjense que, por lo tanto, si mi paciente tiene 11 años, ¿sí? Por más que el criterio de inclusión esté acá adentro, que está dentro del rango de 1,5 a 14 años, realmente yo no sé si voy a tener los mismos resultados que tuvieron acá, porque acá no hubo ningún niño de 11 años. ¿Sí? Esto es muy importante interpretar. Esta es la parte más importante de ver si los pacientes que se incluyeron en el trabajo fueron realmente, o se parecen realmente a al que yo quiero aplicar esta terapia después en mi práctica. Otra cuestión es si los pacientes tienen el mismo riesgo de responder a un tratamiento de estudio. Supónganse que en un trabajo se evaluó, no sé, un resultado a un broncodilatador en pacientes con EPOC, y vemos que en la tabla 1 eran pacientes con un EPOC casi sin síntomas, y en realidad mi paciente está en un estadio avanzado, o al revés puede pasar, ¿no? Entonces tenemos que ver si realmente la gravedad del paciente, del estudio, es similar a la de mi paciente, para ver si también es extrapolable y son pacientes con una gravedad y con un riesgo de responder similar. Tercer punto de la validez externa es si tiene también la misma probabilidad de un efecto adverso, ¿sí? Y para eso ver los criterios de exclusión, ¿sí? Ver si hay un criterio de exclusión que en el trabajo no hayan incluido esos pacientes y mi paciente lo tenga tal vez, o al revés, tal vez mi paciente tiene algún criterio que tal vez lo hace excluir de la posibilidad de beneficiarse de ese tratamiento. Por lo tanto, es importante también los criterios de exclusión leer para ver si se relacionan y ver qué efectos adversos tuvo esa droga para ver si podría tenerlas o no mis pacientes o un tratamiento, ¿no? Después, otro punto importante es si se puede brindar la intervención de una forma segura y eficaz. Y acá tiene que ver con el contexto. Y acá tal vez se podría meter en este punto la experiencia del kinesiólogo. Muchas veces uno lee trabajo con una terapia que está realizada por un profesional, un kinesiólogo de muchos años de experiencia, y tal vez yo soy novato en esa técnica o requiere un cierto perfeccionamiento, entonces tal vez no voy a tener los mismos resultados y no voy a tener la eficacia simplemente porque mi experiencia no es
la recomendada o para obtener los mismos resultados que tuvieron en ese trabajo, ¿sí? O también el ámbito en el contexto institucional no se da. Tal vez ese tratamiento requiere, por ejemplo, 1 hora de una terapia donde yo tal vez en mi ámbito no me lo permite, porque tal vez esté en un ámbito hospitalario con mucha demanda de pacientes, donde no le puedo dar a un paciente 1 hora de tratamiento. Entonces tal vez tendré que buscar otra opción, porque tal vez ese tratamiento no podría no ser efectivo en mi situación, en mi contexto. Quinto punto es si estamos seguros del diagnóstico. Esto es muy común, es que muchas veces uno lee un paper e inconscientemente empieza a incluir a muchos pacientes y aplicarle a todos esa terapia que demostró tal vez ser eficaz en ese trabajo, pero la verdad es que los pacientes no son, la verdad, los que yo realmente estoy aplicando el tratamiento. Entonces, o el diagnóstico no está seguro. Por ejemplo, esos pacientes donde uno muchas veces le queda una cierta duda de si realmente es, por ejemplo, lesión del manguito rotador o lesión del supraespinoso. En esas situaciones donde tal vez hay muchos grises en el diagnóstico, eso es una barrera muy importante para después fracasar, o es una causa de por qué uno fracasa cuando quiere reproducir la evidencia. Es simplemente porque estábamos tratando pacientes tal vez con un diagnóstico diferente que el del trabajo. Y esto es importante, por más de los 5 puntos que yo les dije, porque uno, después de lo que yo les dije, podría decir, entonces no lo puedo aplicar en nada. Eso no quiere decir que un tratamiento, por más que mi paciente no cumpla con algunos criterios de los que reporta en ese trabajo, ya sea porque es más grande. ¿Qué quiere decir? Si un trabajo demostró eficacia en pacientes de 65 a 75 años y yo tengo un paciente de 80, no quiere decir que yo no le pueda brindar tratamiento. Si no, bueno, uno tiene que saber que me puede ir mal, pero no por eso no probar, ¿sí? Porque tal vez ese paciente se puede beneficiar y no por eso le tenemos que negar ese tratamiento. Y finalmente, ¿sí? Las preferencias del paciente, y este es no por ser el último es el menos importante, es un tópico, la verdad, muy interesante que está medio en auge, ¿no? de esta terapia que se llama Shared Decision Making, desde involucrar al paciente en las decisiones, ¿sí? Se llama esta metodología también Value-Based Medicine, o sea, medicina basada en los valores del paciente. Y es algo que muchas veces nosotros lo dejamos de lado, no le damos tanta importancia. Creo que nos falta un poco más de empatía con el paciente, creo que es muy importante el tiempo que uno destina a charlar, a conocer qué quiere el paciente, cuáles son los beneficios que quiere, pero veamos algunos de ellos. Uno es, primero, si el paciente quiere participar de esta decisión bilateral, o sea, si quiere participar de las decisiones nuestras, o si simplemente nos dice, no, yo confío en vos, lo que vos me digas lo hago, bueno, listo, nos olvidamos. Pero sí hay que conversarlo con el paciente para ver si él quiere participar de la decisión de qué tratamiento aplicar. Después, determinar los beneficios y daños según la evidencia, ¿sí? Uno debería ingeniárselas para reportar por qué uno debería o uno le está proponiendo un tratamiento, ¿sí? Hay diferentes métodos, hay desde el punto de vista cuantitativo, hay algunos, muchas veces en los trabajos se reportan el número necesario a tratar o el número necesario de daño, que es simplemente, no voy a entrar en detalles, pero simplemente cuántos pacientes uno tiene que tratar para beneficiar a un paciente, o de un punto de vista cualitativo, el tema que, bueno, si uno va por lo cuantitativo, tal vez a un paciente no entiende vocabulario o lo complicamos, y es más, capaz es un efecto negativo hablarle de números o de potencial posibilidad de mejora con un tratamiento, o si uno es cualitativo, tal vez puede ser más impreciso y termina dando una información más vaga. Pero bueno, uno de esto se va a ir dando cuenta con el paciente de cuál es la información que requiere darle. Después, los valores y preferencias del paciente, ¿sí? En relación a los resultados. Esto es muy importante, porque yo tal vez estoy dándole un tratamiento que es el mejor para disminuir, para mejorar la movilidad del hombro, pero tal vez el paciente quiere alcanzar
no sé, el paquete de yerba del estante de la alacena. Entonces, acá es importante, y todo surge de la primera visita, sobre cuáles son los objetivos que el paciente los ve como más importantes. ¿Sí? ¿Cuáles son los resultados que él, o cuáles son las limitaciones que él considera que quiere mejorar en primer lugar? Y tengan en cuenta que siempre la última palabra la tiene el paciente. Les voy a contar una anécdota que yo tuve como residente, que me reingresa una señora con artrosis de rodilla, mi consulta kinésica, donde en la consulta previa, en la kinesiología previa, yo le había aplicado infrarrojo y no me acuerdo si magnetoterapia, no me acuerdo. Pero bueno, cuando vuelve, reingresa, yo digo, no, pará, bueno, fui a buscar evidencia, se recomendaban los ejercicios activos y la flexibilidad, la evidencia no sugería la fisioterapia, sugería más gimnasio, ¿no? Más terapia activa. Entonces, bueno, yo digo, no, pará, yo no quiero que esta paciente pongámosle Norma, ¿sí? No me acuerdo el nombre, que Norma me ingrese cada 6 meses de vuelta por lo mismo para su sesión de kinesiología de spa. Entonces dije, bueno, me senté con la señora, con Norma, y básicamente la convencí, ¿sí? No fue que fue una decisión bilateral, simplemente la convencí de usar, cambiar de la terapéutica. ¿Cómo me fue? Malísimo. Sí, la verdad que yo le di la mejor evidencia disponible, pero la verdad no eran sus preferencias era continuar con la anterior, porque a las 3 sesiones yo no tenía ninguna mejora y decidí volver a su terapia previa y automáticamente en una sesión, la paciente ya referida estaba mejor. Por lo tanto, esto es a lo que voy, como muchas veces uno quiere o se encasilla en lo que es la evidencia, y la verdad que no está bien utilizada de esa forma la práctica basada en la evidencia, sino uno tiene que considerar tanto la experiencia también propia que uno tiene con una técnica, pero también las preferencias del paciente. Uno tiene que poner un equilibrio entre las 3 cosas y siempre en beneficio del paciente. Bueno, básicamente esto era también para invitarlos a que examinen un poco con esto de la práctica basada en la evidencia, a volver un poco y enamorarse un poquito con la lectura científica. Como les dije, cuesta al principio, pero van a ver que les va a dar muchas satisfacciones profesionales. La lectura, estar actualizado y hacer esto de la práctica basada en la evidencia. Bueno, creo que eso es todo. Los invito bueno, tengo acá preguntas, vamos a ir respondiendo. Voy desde arriba, ¿no? Bueno, respecto a la encuesta de Cintia, no sé a cuál encuesta te referís, si es la encuesta que se hizo sobre la autopercepción de acuerdo a la carrera, no, después yo te la puedo pasar, la encuesta la tengo. No, en salud generalmente se utiliza Vancouver en realidad, ¿sí? Generalmente se cita con superíndice, y sí, es Vancouver. Y las referencias se escriben siguiendo las recomendaciones del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, que es lo que les puse en la filmina de referencias. Hay mucha información de eso para cómo estructurar las referencias. Y es más, en el mismo PubMed, en el nuevo PubMed uno puede buscar en cómo citar y chupar la referencia para pegarla directamente en las referencias. Si es que no utilizan algún método de referenciado como Mendeley o algún otro. No, cuantos más datos estadísticos tenga el artículo, más validez, no. Eso no es así, no hay ninguna relación con eso. La verdad que no tienen. Hay trabajos que son muy sencillos y aportan mucha información, y hay trabajos que son muy complejos y la verdad que no aportan nada. Entonces, no es algo más lineal. No, el valor P es un gran tópico, y te invito a Cintia a que leas una editorial que hizo Pablo Díaz Balbé, o también nuestro trabajo sobre el valor P que está publicado en la JRPT, que habla de esto, de que la verdad que
el valor P está muy sobreestimado y muy mal interpretado. Ese es el gran problema que tiene el valor P, ¿sí? Y no tiene ninguna relación con la validez del trabajo o la seriedad del trabajo. Eh, a ver, ¿y por qué en ese trabajo sacaron la mediana y la media y no la media? Bueno, la verdad que reportar la media o la mediana tiene que ver respecto a cómo se distribuye la variable numérica. Si tiene una distribución anormal, se aconseja reportar la mediana, tal vez con un rango anticuartílico o un mínimo y máximo, porque la mediana capaz representa mejor el centro de los datos cuando la distribución no es simétrica. Si la distribución es simétrica, se aconseja mejor la mediana, porque tal vez el promedio es más fácil de interpretar. Eh, las referencias, te repito, con Vancouver. Eh, Sí, Ingrid, ahí te respondo con respecto, Ingrid pregunta cómo hacer la búsqueda en un buscador. La verdad que el uso de comillas se utiliza cuando el término que uno está buscando tiene dos o más palabras. Entonces uno utiliza las comillas para bloquear ese término y que PubMed te lo busque como término completo y no como palabra individual. Es por eso que se ponen las comillas. Si es una sola palabra, no requiere, o sea, el término es una sola palabra, no requiere ponerle comillas. Eh, Ahí, Dai, no sé qué es lo que querías que reforzara la explicación, si me quieres preguntar de vuelta. Eh, bueno, acá coincido con Marcelo Altamirano, que el contexto clínico es la medicina, la enfermedad es un padecimiento, y si no alcanza con estar al lado del paciente, hay que estar del lado del paciente. Eso se traduce en empatía, ¿sí? Algo que uno muchas veces va perdiendo, pero me parece que es el componente más importante y hay evidencia que es un gran componente en un resultado positivo del tratamiento. Hay trabajos de eso, ¿no? De la empatía. Sí, está muy de moda los factores contextuales referentes en relación a eso. Bueno, Marcelo Terminado me plantea que si no tenés aspectos de eh, sí, la brecha que hay entre la carrera y la profesión es para mí importantísima. Creo que falta eso, falta una interdependencia entre la carrera y grado, entre la universidad y la profesión. Creo que no está muy bien relacionado. Me parece que no. Es mi punto de crítica, esto es una opinión totalmente personal. Creo que deberíamos formar, muchas veces formamos a los kinesiólogos para una determinada técnica y la verdad nos formamos para que ellos aprendan por sí mismos. ¿Sí? Creo que esto de aprender a buscar literatura y que ellos mismos aprendan a buscar, a leer, a interpretar y aplicar, me parece que es importantísimo. Por lo tanto, no entiendo cómo no se le da, por ejemplo, inglés técnico en las universidades. Eso es algo que la verdad no lo puedo entender. Si después salen de la universidad y van a tener que leer artículos en inglés. O sea, entonces, si no les enseñamos a leer en inglés, si no les enseñamos a buscar artículos y no les enseñamos a leer artículos, y no te digo de estadística, sino de leer, de abordar, como vimos hoy, un artículo para simplemente interpretarlo. ¿Sí? La experiencia de la lectura te va a ir formando en lo que es la lectura crítica, pero por lo menos interpretar un trabajo. Entonces, vamos mal. Eh, bueno, gracias Franco. ¿Qué uso para buscar artículos? La verdad, yo uso PubMed. ¿Sí? Hay un montón de otras fuentes. Cielo, la verdad, se puede buscar en español, pero la verdad que uno no encuentra ni una décima de lo que puede encontrar en PubMed. La verdad que, bueno, PubMed está en inglés, pero la verdad, como les mostré, se podría decir el gol estándar de encontrar un artículo científico. Eh, pero bueno, hay otras herramientas para otras fuentes de datos para buscar.
Perdón, Federico. Sí, me estoy dando cuenta que ustedes no están leyendo los textos, ahora voy a hablar. Bien, Brenda. Con respecto a lo que decías recién, en el caso de que la evidencia científica y tu experiencia se orienten a un tratamiento y el paciente prefiera otro, ¿qué sería lo más beneficioso para vos? Porque si hacemos lo que quiera el paciente, estaría guiando el tratamiento y me han dicho, la profesional sos vos, no hagas lo que quiera el paciente. Bueno, esto tiene que ver mucho con tal vez meter un poco de la empatía. Esto es cuestión de llegar a un acuerdo con el paciente, ¿sí? Tal vez en esa situación, por ejemplo, donde el paciente quería algo que tal vez no recomendaba la fisioterapia, tal vez yo podría haber utilizado algún otro mecanismo de tal vez, bueno, hagamos eso, pero también hagamos un poquito de lo que yo te quiero sugerir. Está bien, hagamos la magnetoterapia, hagamos el infrarrojo, que es lo que te hace bien, pero también hace un poquito de lo que la literatura recomienda, ¿sí? Entonces, en ese caso uno tiene que buscar un equilibrio, pero para mí, si el paciente está disconforme con el tratamiento que uno le está aplicando, para mí el fracaso es obvio. Dai pregunta, materiales y métodos reportás los criterios que tienen los incluidos y los resultados que se ponen. Bien, una cosa que tal vez no me expliqué bien, en materiales y métodos están los criterios de elegibilidad. Los criterios de elegibilidad son dos, los criterios de inclusión y los criterios de exclusión. Son los criterios que uno, antes de empezar el trabajo, plantea, ¿sí? Que son los criterios que tienen que tener los pacientes, ¿sí? Pero potencialmente, todavía no empecé el trabajo, no fui a buscar a los pacientes. Son los pacientes que yo voy a considerar para incorporarlos en mi muestra. Pero después, tal vez, por ejemplo, puedo poner mayores, no sé, menores de 65 años, ¿sí? O pacientes entre mayores de 18 y menores de 65 años. Pero después, yo me encuentro con que los pacientes finalmente incluidos, o sea, los que realmente yo analicé, son pacientes que tienen entre 18 años y 50 años. Entonces, los resultados de ese trabajo, los resultados son el resultado de esa muestra de 18 a 50 años, no entre los criterios que potencialmente yo había planteado. Entonces, si uno tiene que considerar a qué pacientes podría aplicarse el tratamiento, sería a los que realmente finalmente fueron incluidos en el trabajo, ¿no? A los que están en los resultados. Entonces, con respecto a las características de los que se reportan en los resultados, son las características de las características demográficas, clínicas, de esos pacientes que finalmente se analizaron. Sí, bueno, algo más. Sí, coincido con Marcelo, los nenes tienen que leer papers desde el primer año de la carrera, y yo creo que las materias, todas las materias, o sea, me parece que para mí la búsqueda de la literatura, la lectura de artículos debería ser una materia transversal de todos los 5 años de la carrera, para mí, es mi opinión. ¿Qué libro de metodología de investigación recomiendas? Hay un artículo, ¿cómo se llama? Hay un libro de Treya, no me acuerdo el apellido, que se llama Cómo leer un artículo científico, que tiene un lenguaje muy práctico, y está bueno, está muy bueno. De última, escribime, yo te paso bien los datos de ese libro. Es más, creo que lo tengo y te lo puedo pasar. Bueno, acá Marcelo dice, uno debe pensar como un científico, actuar con la rigurosidad de un técnico y a veces parecer un chamán. No pensar como chamán y parecer científico. Bueno, interesante la propuesta de Marcelo. Luciana Norabuena pregunta, ¿la presentación de tabla o gráficas depende del tipo de variables? No. La verdad que las tablas y sobre todo los gráficos se acomodan. Hay un montón de tipos de gráficos. Hay gráficos de torta, de barras, de dispersión. Depende, los gráficos sí dependen de las variables
que uno quiere presentar. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, quiero relacionar dos variables continuas, dos numéricas, bueno, el gráfico para ese tipo de presentación es un gráfico de dispersión. Si tal vez uno quiere presentar, no sé, una variable categórica nomás, entonces tal vez un gráfico de torta es suficiente. Entonces hay diferentes opciones para las gráficas. Las tablas en realidad uno las acomoda de acuerdo a la cantidad de variables o a las variables que uno cree relevante presentar. Pero hay que ver siempre el contexto del trabajo de cómo se presenta la información. ¿Qué importancia, pregunta Gabriel, qué importancia le das al conflicto de interés cuando reporta un conflicto secundario como el económico? No, yo no le doy importancia. Sí le doy importancia cuando el autor no declara dicho conflicto. Te voy a poner dos situaciones. Una es decir que, bueno, este trabajo fue, no sé, apoyado económicamente por la universidad, eso no tendría ningún problema, sino que la universidad te da recursos para que vos hagas una investigación. Otra situación sería que una marca, ¿sí?, te da un soporte económico, vos no reportás eso, ¿sí? Entonces ahí sí sería complicado, ¿sí? Entonces el autor debe declarar que recibió una suma de dinero de dicha marca o dicha empresa, lo que sea. Sobre todo para considerarlo, ¿no? ¿Y por qué considerarlo? Porque si yo tengo 5 trabajos donde, no sé, esa droga de esa marca fue mejor y en uno solo recibió dinero, tal vez no es importante. Pero digo, yo sí lo miraría con cuidado si solamente tengo una sola evidencia donde sí podría haber un potencial conflicto de interés. Pero sí es importante declararlo, ¿no? Eso, desde ya hay que declarar cualquier conflicto de interés, ya sea económico o de otra índole. Bueno, Jair Atencio pregunta, ¿cómo es la situación en la formación de grado con respecto a la lectura de papers en otras universidades del mundo? Sí, la verdad, esto lo hablé hace unos años, lo hablé con Daniel, y te cuento, fue uno de los motivos de por qué hemos cambiado yo soy docente de metodología de investigación, y he cambiado siempre la modalidad de los contenidos, o he apoyado siempre al cambio de eso, porque siempre, o a mí me enseñaron estadística en metodología de investigación, me enseñaron cuestiones de estadística que la verdad no tienen ningún sentido, y no me enseñaron a mí en realidad a buscar y leer artículos científicos. Nosotros hemos bajado y hemos sacado un montón de contenidos de la asignatura de metodología de investigación y la hemos bajado a otro objetivo, a que queremos que los alumnos aprendan a leer, primero a buscar, ¿sí? Entonces le damos un montón de clases de búsqueda y también a leer. Y no a leer a saber estadística. La verdad que ya no damos más estadística en metodología de investigación. Y creo que pienso que es algo positivo porque es hacia lo que nosotros. Yo no quiero que el alumno se gradúe sabiendo, no sé, qué es un chi cuadrado o qué es el test de Kolmogorov-Smirnov. Yo quiero saber, o sea, quiero que el alumno salga de la universidad, tenga un paciente, tenga una duda, pueda sentarse a una computadora, pueda entrar a PubMed, pueda buscar un artículo, pueda encontrar un artículo y lo pueda leer. Sí, puede leer. Y con la práctica lo va a leer más críticamente y va a ir aprendiendo simplemente por la práctica. Yo creo que ese debería ser el objetivo de lo que respecto a la lectura de papers en las universidades. Yo creo que sí, en otras universidades, la verdad no tengo mucha información de cómo es, la verdad no te puedo aportar, Jair. Bueno, Dai, pasame, me preguntan los datos del libro. Sí, ahí está, Santiago Almeida, ahí me aporta, Santi, Trisha Greenhalgh, cómo leer un artículo científico. Está muy piola, yo lo tengo ese libro, se lo puedo pasar, no sé, capaz está gratis en la web. Pero está bueno ese libro, y es más, creo que lo tengo en español. Bueno, gracias Marcelo.
exacto, con el replanteo de la currícula de MIC. Primero hay que aprender a caminar y luego a correr. Me alegro mucho por las nuevas generaciones de kinesiólogos. Bueno, ojalá salgan con eso. Y Federico pregunta si voy a dar alguna charla de búsqueda. Bueno, si me invitan, desde ya estoy predispuesto de hacer algún taller o lo que quiera. Bueno, vamos a concluir la charla de hoy. Quédense tranquilos, que esta charla queda grabada y va a estar, ya la van a subir ahí en Coquiva, en la página, para que la puedan repasar si quieren. Y bueno, cualquier consulta me pueden contactar por acá. Les agradezco un montón la atención y bueno, nos estamos manteniendo en contacto. Así que hasta la próxima. Buena cuarentena.